Esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá. Toda mi casa será salva. Amén. Mes de las primicias. Escriba en su Biblia, en su cuaderno, mes de la presentación de las primicias o los primeros frutos. San Mateo capítulo 2. Vamos a ir a la Escritura en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2. El Espíritu Santo nos ilumina y en la exposición de la palabra de Dios vemos su luz. Le damos al Señor nuestra atención y un corazón receptivo. San Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, era un rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y si vamos a la nueva versión internacional, dice, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Entonces, sabios, magos. Vea cómo la Escritura narra y primero nos habla del acontecimiento del nacimiento, luego del hombre en autoridad, el rey Herodes para los judíos, luego los peregrinos que desde muchos miles de kilómetros vinieron a Jerusalén, los reyes magos o los sabios procedentes del oriente, diciendo, allí ya tocamos una parte que hago una pausa para explicarla. La Escritura narra esto: los peregrinos sabios procedentes del oriente tenían una palabra en sus bocas. En cualquier tiempo la decían. Dice la Escritura que la dijeron al llegar a Jerusalén. Pero, ¿qué significado tiene eso de que alguien diga? Bueno, debido a la ley de fe, el estar leyendo que los sabios decían y volvían a decir y le dijeron al rey, eso significa que es lo que estaban creyendo. Eso de decir, hablar, declarar, ellos venían diciendo, dice y dice y dice. Y vamos a señalar en la Escritura la primera parte, que es cuando se nos indica qué venían creyendo. Fíjese usted, ¿qué venían creyendo? ¿Qué venían creyendo? Se anuncia por lo que venían diciendo. ¿Qué venían diciendo? Nos explica lo que venían creyendo. Recuerde que en el decir está el creer. ¿Qué venían diciendo? ¿Qué estaban creyendo? ¿Dónde está el rey? Y eso que dijeron es muy importante para el caso que nos ocupa. El haber dicho que la persona a quien buscaban es rey, no nace en las circunstancias, sino en la fe de una palabra. En el momento en que ellos creyeron que el que nació es rey, lo comenzaron a decir. Y entonces, con toda valentía, inclusive llegaron a decirlo al rey Herodes. Imagina que
se presentan delante de un rey y preguntan por otro rey, da ñáñaras. Estoy delante de un rey y pregunto por otro rey, da ñáñaras. Mas el hecho de haber hablado así es una firmeza de fe, una fe firme y un carácter firme. ¿Cómo ellos no vacilaban en sus dichos? Supóngalo. Dice allí unos. Ahora, precisamente quiero llamarlos así como un grupo, porque nosotros también estamos reunidos y somos una asamblea. Y aquí se requiere sustancia de fe, sustancia de palabra. Entre más seamos, más se multiplica la fe. Hay más sustancia. Y se requiere un mayor nivel de comunicación interna en el grupo, para que todos tengamos una palabra inamovible, una fe inamovible. Ellos eran menos que nosotros, por supuesto que sí. Pero vea cómo lo que comenzaron a creer desde meses atrás, lo comenzaron a decir y aún llegaron al punto de, frente a un rey, preguntarle por otro. Qué interesante. Fuera ñáñaras, hablen lo que creen delante de toda persona. Fuera ñáñaras. Y quiero que ustedes sean las primeras personas que se digan lo que creen. Si necesitan un espejo, pónganselo. Pero fuera ñáñaras. Hablen lo que creen con firmeza en este año 2015. Porque si no se van a quedar callados frente a terceros, conocidos y ajenos. Pero vea estos sujetos que iban en algún tipo de transporte animal, recorrieron desiertos, dunas, fronteras, caminos pedregosos de tierra, etcétera, días y noches enteros. La cuestión que nos ocupa a modo de explorar el tramo antes de la llegada es: ¿qué los movía? ¿Qué veían? ¿Qué sabían? ¿Por qué tanto? Bueno, vamos a darnos cuenta que cuando ellos comenzaron a creer, comenzaron a discernir. ¿Listos con esto? El discernimiento y la revelación son superiores al conocimiento y la información. Tú estás diseñado espiritualmente para que disciernas y tengas revelación, bajes revelación. La palabra revelación es superior a la palabra información, es más alta. La información es progresiva, es por bloques, es algo relativo al aprendizaje. Sí, hay mucha información, pero mi aprendizaje me lleva a ello. La palabra discernimiento, que es la otra, es superior a la palabra aprendizaje. Nosotros, para conocer algo, tenemos que ir gradualmente. Primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto, terminé la primaria. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, no era así. Ellos tenían revelación, y eso de revelación es bajar los 6 años de primaria así, de inmediato. Así estás diseñado tú. Ahora llevamos la lápida de lo temporal que nos hace, que es una fuerza que es contraria al espíritu, porque el espíritu es revelación y discernimiento.
Eso lo necesitas, eso lo requieres como vivencia. Estos reyes magos vivían bajo revelación y por discernimiento, no por información y aprendizaje. Por eso se movían. Entonces, cuando comienzas a creer, comienzas a discernir. Tu palabra está sustentada por lo que crees. Lo que crees está sustentado por la sabiduría que disciernes. Es que tienes Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 2 dice, se presentaron ante el rey Herodes, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a subrayar la palabra rey y la palabra adorarle. Ese es el dicho, o eso fue lo dicho. Vamos al análisis espiritual de ese mensaje. He aquí unos creyentes que están declarando en su jornada y en este caso en el destino, una misma palabra, y la palabra tiene dos partes. Decir que yo creo que el que nació es rey, primera parte, y decir que yo creo que yo soy su adorador. Listos con estas secciones muy al detalle. La fe de estos creyentes había llegado tan alta en cuanto al discernimiento sobre la palabra, que comenzaban a hablar quién era él y quiénes eran ellos. Entonces, en este momento, al estar hablando de ellos, es muy importante que usted se coloque a la par, para que usted, ahorita el Espíritu Santo le está dando una radiografía de usted mismo. ¿Y usted qué? ¿Y usted cómo? ¿Y usted cuánto? Esos títulos de sabio no llegan por lotería nacional. Esos títulos de creyentes no llegan por silla ocupada en la carpa. No, esos son credenciales donde hay en una vida discernimiento y revelación. ¿Me está escuchando? Eso es un caso de discernimiento y revelación que es vivencia en alguien. Es muy importante esto. Diga conmigo, mes de las primicias. Otra vez, mes de las primicias. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Entonces, he aquí unos creyentes que con discernimiento y bajo revelación tienen una sola palabra, y la imagen que dan de sí en la jornada es que son sabios y son hombres de oriente y tienen una cultura de reyes. Entonces, he aquí que las bocas de ellos creen que el nacido por nombre Jesús es rey, y que ellos, los peregrinos visitantes, son adoradores. Cuando ellos así hablaron al rey Herodes, yo, el lector de esta narrativa, encuentro que cuando una persona dice dónde está él y dónde está alguien más, crea una relación de correspondencia. Y si usted analiza el nivel de esa relación, que es el nacido y ellos, los visitantes, es de tipo y de orden superior.
¿Por qué? Porque la superioridad está en que desde que hablan por lo que creen, viven una relación de adoración. Diga conmigo, espíritu de adoración. La revelación y el discernimiento están en el ambiente de adoración. En el ambiente de adoración, ahí es donde ocurre la luz, la guianza, el movimiento. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Para creer se necesita la palabra. El verbo creer es una acción donde hay palabra. El ingrediente es la palabra que llega por el oír. Vea que están creyendo una palabra. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Quiero que observe cuántas letras son, cuántos versículos están mencionados. Quiero que también visualice la jornada de ellos, miles de kilómetros hasta Jerusalén. Un pequeño versículo, una gran jornada. ¿Cómo andamos nosotros respecto a ese sentido? Entre más palabra tenemos, mejor dirección poseemos o adquirimos. Entre más palabra creemos, mayor discernimiento tenemos. Yo estoy sorprendido porque una pequeña escritura movió a un pequeño grupo y dio grandes pasos. ¿Cómo andamos nosotros para este año? ¿Cuántas escrituras llevamos? Puede ser el caso de que usted tenga mucha Biblia y esté bajo en discernimiento. Eso significa que lo que sabe no lo cree. Puede ser que esté alejado en su corazón de esa palabra. Porque con poca Biblia, estos sujetos dieron grandes pasos. Con poca Biblia, ¿cómo va a estar usted? Con poca Biblia, estos sujetos dieron grandes pasos. Con poca Biblia, usted tiene toda la escritura y no puede estar como la mole de piedra. Ser mole de piedra no crea que lo hace fantástico, no. La escritura nos está revelando, es una fuente de agua intensa que fluye. Ah, caray, un solo versículo, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. A ver, sabio 1, 2, 3 o los que hayan sido, súbanse al elefante, al otro y al otro, carguen de incienso, oro y mirra, más otras toneladas y costales y esto y el otro, y vámonos. Y no es vámonos aquí a Punta de Mita o a Chacala o a Manzanillo, es vámonos a miles de kilómetros. Es la misma voz que le dice, vámonos a congregarnos.
Si sabes poca Biblia o si tienes toda, congrégate. Eso te hace bueno, te hace sabio. Eso de sabio no llega por lotería. Soy creyente, respétenme. A ver, no pongas tus argumentos. ¿En qué sentido hablas? Necesitamos abocarnos a este detalle. Con poca Biblia ellos fueron. Con poca Biblia ellos fueron. Se armaron de valor. Y lo que hizo el Espíritu Santo es llevarlos vía discernimiento y vía revelación. Revelación es luz sobre un conocimiento. Y discernimiento es algo precioso porque es antes que la información. Ahí es donde la mujer necesita ser esa dama de hierro, el hombre con esa hombría, que no estén inseguros. Y verá que en el camino a congregarse hallará la sabiduría. Aleluya. Esto de salir me impresiona mucho. Esto de salir. Hoy uno pregunta por qué te hace falta, para el camión, para el taxi. Pero ya cuando uno oye la voz del otro lado, no, es que también estoy viendo el cielo. ¿Cómo? Sí, nubes. También estoy viendo esto. Amados hermanos, estos sujetos tenían que darle de comer a sus animales, tenían que darle de comer a ellos mismos, darse de comer a ellos mismos, días y noches, días y noches, días y noches. Vamos a ver, es en la jornada donde experimentaron el discernimiento y la revelación. Amén. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, Herodes en su naturaleza, consciente de un conocimiento, pidió información, pero nunca entendió que lo que le dijeron era mayor o superior. Era como, Herodes quería como un domicilio, pues algo físico, visible, pero la palabra que salía de las bocas de estos sabios era superior. Y enviándolos a Belén, versículo 8 dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Miren, el versículo 8 es muy fuerte porque Herodes casi habla como un mago, casi habla como un sabio. Y ahí es donde muchos son atrapados en confusión. Herodes casi habla igual que un sabio, casi. Dijo Herodes: yo también me quiero congregar a adorarle, yo también quiero ir. Y los sabios lo oyeron y dijeron: este se nos va a pegar, ¿cómo le hacemos? Hay esas circunstancias en la vida, hay esas circunstancias de pronto en la vida, pero recuerda, sobre nosotros está espíritu de discernimiento y de revelación. Por eso es que eso de ser creyente no es un asunto de tipo Herodes. Ya quiero adorar. No. También esto es echar mentiras. Esto es echar mentiras, lo que dijo Herodes. Esto es echar mentiras, decir mentiras. Y entonces ahí es donde debemos irnos al corazón de las personas. Herodes quería matar al niño y primero dijo: quiero adorarlo, quiero ir a adorarlo. Pues así habla el diablo, mentiras. Por ello, tu corazón
tu corazón, examínalo. Examínalo. En el versículo 2 está una clave muy importante. Cuando el corazón habla, diciendo, el que nació es rey de los judíos, y diciendo, y yo soy su adorador. Los sabios dijeron eso. Herodes casi dijo lo mismo, porque dijo que quiere adorarlo. Pero entonces, ahí es donde no nos confundamos. No es decir y ya, o decir lo que alguien dice. La fe está en el corazón, y el corazón es donde nace el testimonio. El Espíritu le da testimonio de que nuestro corazón es hijo de Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo estaba fluyendo sobre los sabios con un espíritu de discernimiento, porque ante esas palabras los sabios en el fondo del corazón oyeron al Espíritu que les dijo, este es un mentiroso y este es un adversario. Y entonces, versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces llegaron, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, ya llegamos al punto donde se completa el cuadro, y aquí hallamos la sustancia. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose ¿qué dice? ¿Pero qué decían? En el 2, ¿qué decían? En el versículo 2, ellos decían que adoran. ¿Sí? En el versículo 2 ellos decían que adoran, ¿verdad? En el 11, ellos ¿qué hacen? Lo que dicen, listos. No. Ellos hacen lo que dicen. Amado auditorio, eso es ser creyente. Eso no es ser un mentiroso. Eso es ser el creyente. Listos. Somos una generación de creyentes, no de mentirosísimos. Somos un pueblo de creyentes, no de mentirosos. No somos de la descendencia de Herodes, ni tenemos ese espíritu mentiroso y adversario de la fe. Por eso le hablo así, con este poder. Usted es un creyente y lo va a manifestar en la tierra. En el versículo 2, esos sujetos decían que adoran. Y decirlo es muy fácil. Hacerlo, allí queremos vernos. A ver. Pero ya cuando tú lo dices, ya hay ganancia, porque del corazón habla la boca. Quiero que hallemos 3 ingredientes que ya están descubiertos o al descubierto, que están en este cuadro narrativo, de la narrativa. Primero, cuando un peregrino de Oriente dice que ha nacido el rey, eso es descriptivamente hablar de alguien, pero decir su grandeza. ¿Cómo estás tú en ese primer ingrediente? Ahora, lo puedo decir en 2 sentidos, que si le has dicho a Jesús rey, ese es en un sentido, pero en el sentido que me voy a enfocar hoy para ti, para todo el año, es que si le das un trato de rey.
Y todo aquel que le da las primicias a Jesús de Nazaret le está dando el trato de rey. No solo es decirle rey. De allí que el asunto de ser creyente es hacer lo que decimos. Ahí está la sustancia de nuestra fe, hacer lo que decimos. Hacer lo que decimos. Aleluya. Oiga, necesito tomar mucha agua para lo que estoy diciendo, porque se seca la boca. Hacer lo que decimos. En el versículo 2, ellos dijeron, adoramos. Herodes, en el versículo 8 dijo, yo también. Somos camaradas. En el 2015, mire, las cosas están con agravantes. En el 2015, cualquier persona va a decir que adora, para que vea las agravantes o los agravantes. Cualquiera va a decir por teléfono, por texto, por palabra, cualquiera va a decir que adora. Cualquiera va a decir que quiere adorar, cualquiera. No, pues, imagínese usted. Somos camaradas. No. Aquí es donde se necesita la prueba del ácido. Ese ácido que le echan al metal para ver si es oro o no. En el 2015, mucho ácido para que prueben los materiales que decimos que tenemos. Y que el Señor comience por su casa. Qué bonito y qué casualidad que hasta Herodes dice que adora también. Pero sobre los creyentes hay un espíritu de discernimiento y de revelación. Esa es la gran diferencia. Sobre los creyentes, nomás que esa palabra la usamos para sacudir todos los muebles de la casa. No, esa palabra es especial. Ser creyente es ser alguien inconfundible. Vea cómo es la vida creyente. Un sencillo versículo te hace dar grandes pasos. ¿Dónde están tus pasos? ¿Dónde? Tienes toda la Biblia. ¿Dónde están tus jornadas? La ruta, casa, iglesia. ¿Dónde está? Un solo versículo movió a varios corazones. Que tu visita hoy a esta casa no sea visita de obispo y luego te desaparezcas. Sé un creyente a partir de hoy. Porque si andas diciendo en la calle que también adoras, estás causando mucho daño cuando no lo haces. Hay muchos débiles que se confunden a cada rato por causa de alguien que habla como Herodes. Y luego entran los pastores a ordenar todo el desorden por causa de los Herodes. Entonces, establécete en este año, establécete. Entonces, lo que estos venían diciendo era, Él es rey y yo su adorador. Muy bien. Cuando dices algo de Él y cuando te dices
algo de ti en relación con quién es Él, entonces comienza la fe. El Espíritu y la palabra comienzan en ti. Ahora vienen los pasos, los pasos, los pasos, los pasos. ¿Y usted por qué anda diciendo eso? Mi santo, un solo versículo me movió a dar estos grandes pasos. Un solo versículo. Usted requiere algo como esto, una fotografía de esto y puede dar grandes pasos. Entonces ya pasamos el momento de Herodes, ya llegaron los sabios aquí. El versículo 11 es donde está el gozo, el foco, la luz, ahí está. Dice que los sabios hicieron lo que dijeron, ¿correcto? Amados hermanos, eso es ser creyente. No se complique. No es necesario que vaya a un seminario o lea el semanario. Eso es ser creyente. Eso es ser creyente, en términos prácticos. Lo que yo digo en la calle lo hago en su presencia. ¿Qué ando diciendo en la calle? Que Él es Rey. También, ¿qué más digo? Que mi relación con Él es de adoración, donde yo soy el adorador. ¿Qué haces en su presencia? Lo que ando diciendo, el uso de mi fe. Eso es ser creyente. Pero después viene el tercer elemento, el tercer ingrediente, cuando los postrados le abren sus tesoros. Los postrados le abren sus tesoros. Ah, caray. Regalitos. Bueno, sentimos que son regalitos, mas esto es espíritu de adoración. Espíritu de adoración. Oro, incienso y mirra. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Entonces aquí fotografiamos, congelamos la imagen y la analizamos. Seamos exploradores de los píxeles, de los puntitos, los dots que crean la imagen. Entonces, están postrados, están diciendo y están entregando. Y está la casa del Señor allí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que los creyentes le están dando trato de rey al que nació. Aquí entonces completamos lo que venimos hablando. Lo que ellos dijeron en la calle, lo hicieron. ¿Quién es Él? Rey. ¿Quién eres tú? El adorador. ¿A dónde vas? A su presencia. Vete. ¿Entramos a su presencia? ¿Qué hago aquí ahora en la presencia del Señor? ¿Qué andas diciendo en la calle? Eso es todo. ¿Qué andas diciendo en la calle? Es todo. ¿Qué hago aquí en la presencia del Señor? Oh, pues que me dé el aire en la espalda. Bueno, ponte aquí, esta sección es la que da el aire en la espalda. Pero eso no andas diciendo en la calle. En la calle andas diciendo que tu Dios es Rey y que tú haces esto y esto y esto y otro. Entonces, los sabios precisamente basaban su fe en la sabiduría de la palabra. Pero vea cómo lo que hace la fe es llevarte a la práctica de la sabiduría, pero con certeza. Esto debo hacer, con certeza. Entonces, adoraron y le dieron trato de rey, trato de rey, trato de rey. Eso era lo que estos sujetos decían en la calle.
Eso es ser creyente. Eso es ser creyente. Eso es ser creyente. Eso es ser creyente. Y vea cómo el siguiente versículo es un testimonio, pero siendo avisados por revelación. ¿Qué es lo que les dije al principio? Espíritu de revelación y de discernimiento sobre los creyentes. Amada iglesia, no existe espíritu de información. Tampoco existe espíritu de noticias. Solamente hay espíritu de revelación y de discernimiento. Aleluya. No hay espíritu de noticias ni espíritu de información. Vamos a oír al que tiene mucha información. Te conviene mejor ser creyente, porque revelación y discernimiento son primero. Pero siendo avisados por revelación, ¿quiénes? Los creyentes. En sueños, que es un medio, que no volviesen a Herodes, porque uno no tiene parte ni suerte con el adversario, regresaron a su tierra por otro camino, sin GPS, sin brújula, sin mapa, sino por revelación. Por revelación. Por revelación te irás por otro camino. Por revelación te vas a ir por otro camino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y eso te va a llevar por otro camino. Es que ya no vamos a ser incrédulos. No somos de esa generación incrédula y perversa. No. Y estamos ahorita amartillando qué es eso de ser creyente, qué espíritu tiene. Y en esta historia, y en este mes de las primicias, entonces es que el creyente adorador le dé el trato de rey a su Señor. A su Señor. Voy ahora a la exposición para luego recibir las primicias. Voy a la exposición de lo que fue cultura divina, bíblica en el pueblo de Israel, porque esto lo dijo Dios por medio de sus profetas. Cultura divina que cultivó como palabra eterna el pueblo y la nación de Israel. Esto lo encontramos en bastantes escrituras. Voy a decir, por ejemplo, Éxodo 23, Levítico 2, Deuteronomio 18. Fíjese bien, en aquel entonces la vida se basaba en el cultivo de la tierra y en la crianza de ganado. En aquel entonces, si le doy un parámetro aproximado basado en estudios de esa cultura, el 90% de las dádivas que el sacerdocio recibía del pueblo consistía en el fruto de la tierra, granos, semillas, derivados como el aceite, el vino, etc. Y el 10% consistía en oro, plata y cosas de tráfico comercial o de intercambio o de trueque, más o menos en ese porcentaje. Entonces vino la palabra del Señor y el Señor habló de su magnificencia y de su dignidad
para un pueblo que lo iba a instruir a la adoración basado en la relación. Vamos a suponer que esta plataforma, todo lo alfombrado, es una parcela de tierra. Es una parcela de tierra. Entonces, llega la palabra de la boca del Señor y me dice: trae tus primicias de tus labores del campo. Así estoy leyendo o diciendo textualmente, de tus labores del campo. Esa palabra me habla a mí y yo tengo propiedad. Donde estoy es mío. Entonces, usted vaya interpretando o dándole evolución, que campo en aquel entonces, ¿cómo es hoy? ¿Qué es el campo? Sigue teniendo la categoría de posesión y propiedad mía, y también, por supuesto, que sigue la tierra, pero también hay más. Entonces dice el Señor: vas a traerme los primeros frutos, pero de todo el campo. O sea, vas a levantar la cosecha de toda la parcela, y todo me lo vas a traer. Entonces, no es ir a un arbolito y cortar el fruto y, pastor, echó esto mi aguacatito. No. Los primeros frutos es decirle a los dueños, y ahí sí es de lo que usted sea dueño, de que recojan de todo y lo traigan al sacerdote. Hacer eso, amados hermanos, es darle trato de rey al Señor Jesucristo. Vamos a esas escrituras. Éxodo 23 es el momento donde el Señor habla. Ahora, es muy importante que hagamos este encuentro, la palabra y nosotros. Nuestro corazón pide una motivación. Nuestro Dios sabe lo que pedimos. Nos movemos por recompensa, motivación. Queremos que el momento valga. Éxodo 23, presta atención aquí. 14, 3 veces